Este es UPL 360. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante donde estaremos abordando el tema de la fenomenología, tanto desde el punto de vista del sincretismo y el misticismo. Así que no se vaya, permanezca con nosotros. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Qué bueno que está con nosotros. En esta ocasión nos está acompañando el pastor Pedro Reyes. Bienvenido al programa de hoy, pastor. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un placer compartir con usted y con tanta gente que ahora está con nosotros. Pastor Pedro, estamos abordando el tema de la fenomenología, lo que es específicamente el misticismo y el sincretismo. ¿Cómo usted interpreta estos dos términos? Bueno, la fenomenología es una escuela filosófica bien interesante que trata con la observación y el análisis de los fenómenos. Y creo que de alguna manera el misticismo ha tenido su parte y luego también el sincretismo. Comenzando por el segundo, el sincretismo es ese conjunto de mezclas, de creencias que la persona tiene o que ha adoptado para poder formarse su propio criterio o su punto de referencia. Lo mismo pasa con el misticismo. Yo creo que el pueblo de Dios, Israel, es un ejemplo claro de lo que es el misticismo. Y hay una escritura que me hace recordar en este momento, en el libro de Jueces, cuando va la conquista de los pueblos, Josué recibe una comisión que se había disfrazado de los gabaonitas. Y ellos decían, bueno, venimos de tan lejas tierras, por favor, perdónanos la vida, hagamos una alianza. Y esa alianza que hizo el pueblo de Dios con las costumbres de los gabaonitas, a eso yo le denomino sincretismo. Y eso es algo que el Señor trató de proteger al pueblo cuando le dijo que no se casara con las mujeres de los pueblos vecinos y que que fuera un pueblo que se abstiene de mezclar las prácticas paganas con las prácticas de su propia fe. Es correcto, incluso desde que Moisés sale con el pueblo y que va rumbo hacia el desierto, a la tierra prometida, viene una comunidad de egipcios ahí y que tienen sus propias creencias, sus propios dioses, y eso hace que el pueblo poco a poco vaya mezclándose, a tal grado que eso le pasó factura. Y hoy día nosotros seguimos con ese mismo virus de sincretismo religioso. El caso, por ejemplo, cuando Acab, rey de Israel, se casa con una mujer fenicia de Tiro, de Sidón. Los fenicios se dedicaban a la navegación y tenían 200 kilómetros de largo su tierra por 40 kilómetros de ancho, donde estaban las tres ciudades importantes, Tiro, Sidón y Cartago.
y de una de estas ciudades era Jezabel, quien se casa con Acab, y eso trajo una tremenda maldición porque había doctrina de los Baales que se mezcló con la doctrina sana de un Dios monoteísta, de un Dios creador y sustentador de todo. Ahora, no, el misticismo no es algo nuevo. Después de la Reforma salieron varios grupos y dentro de ellos estaban los luteranos, los calvinistas, los místicos, ¿verdad? Los anabaptistas, para mencionar algunos de ellos. O sea que el misticismo per se no es malo. De hecho, nosotros, el pueblo cristiano per se tiene algo de misticismo. ¿Por qué? Porque carecemos, porque es algo misterioso, algo que no está completamente revelado. ¿O estoy equivocado? No, yo creo que todos tenemos un poco de esto. En realidad, lo que ahora en el nuevo pacto las cosas son diferentes. El problema del misticismo es cuando la gente tiene esa tendencia al antiguo pacto, que así se hizo, así lo hizo Moisés, pero eso es figura, eso es sombra. Ahora, en el nuevo pacto con el Señor, las cosas son totalmente diferentes. Yo creo que eso es muy importante, sacar eso del verdadero mensaje del Evangelio de la Buena Nueva. La otra cosa del misticismo tiene que ver con predicar culturas. Tenemos que desculturalizar el texto bíblico porque algunas cosas son propiamente de la cultura. Le voy a poner un ejemplo. Corinto era un puerto y en Corinto estaban las divinidades, estaban muchas religiones, pero al mismo tiempo en Corinto tenía un templo donde habían profetisas y estas profetisas tenían que usar su pelo extendido porque al mismo tiempo eran prostitutas. Entonces Pablo les dice a las hermanas que usen el velo en símbolo de que tienen una autoridad. Eso es algo cultural para el momento. Pero usted no puede hacer de algo cultural algo doctrinal. Entonces, o algo informativo no lo podemos hacer normativo. Y eso es lo que pasa. Cuando hablamos nosotros del misticismo, digamos, poniéndonos en el contexto ya actual, estamos viviendo en un fenómeno de crecimiento extraordinario. Y a nuestras iglesias llegan personas de todas las religiones habidas y por haber. Y entonces ellos muchas veces tratan de incorporar, ¿verdad?, prácticas místicas que ellos tenían anteriormente y las quieren incorporar dentro de su fe actual. ¿Es esto misticismo o es esto sincretismo? Yo creo que de ambas cosas, todos los seres humanos cargamos un maletín dentro, que no necesariamente llevamos ropa. Llevamos lo que aprendimos en casa, lo que aprendimos en la calle, lo que aprendimos en la escuela. Y cuando venimos al Evangelio tenemos que desaprender para poder entender verdaderamente la buena nueva de salvación. Y por eso nosotros incorporamos en nuestra demanda, en nuestro querigma, la palabra arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de parecer, es cambio de estructura, es cambio de mentalidad. Muy bien, interesante. Este tema se está volviendo muy apasionado. Vamos a la primera pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva.
Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Este es UPL 360 y estamos dialogando con el pastor Pedro Reyes respecto al tema de la fenomenología, el sincretismo y el misticismo. Pastor Pedro, existen algunas prácticas en algunas iglesias que pueden ser consideradas como sincréticas, que las adoptaron desde alguna religión. Por ejemplo, uno de los típicos casos es lo que se denomina una limpia. Yo creo que es precisamente cuando no existe un discipulado correcto o la persona o el liderazgo de ese grupo o de esa comunidad no han seguido el discipulado bíblico. Entonces, porque hoy nos improvisamos en todo, surgen grupos por todas partes y estos grupos no quieren tener una autoridad bíblica que les enseñe el camino correcto para poder seguir creciendo en su fe. El problema de ellos es eso, cuando hay un verdadero discipulado, ese grupo no anda buscando manifestaciones de magia o magia o alucinaciones. Creo que la palabra habla por sí sola. También a veces la persona hace referencia a visiones y que hay dragones y expresiones de esa naturaleza que están en el inframundo y comenzamos a adoptar conceptos que no son bíblicos dentro de nuestra fe. Háblenos un poco al respecto. Bueno, yo creo que es precisamente esa verborrea de llamar la atención con términos que de repente la misma persona no los entiende a profundidad. Y si la persona no los entiende a la profundidad, la persona que le está escuchando o las personas que le están escuchando quedan un poco desfiguradas emocional y en el conocimiento. Entonces eso crea dificultades y nos provoca de repente, allí sí entramos en un tema de manipulación en relación a querer llevar a la gente a confesar y hacer declaraciones que no tienen asidero bíblico. Otra forma también de sincretismo es cuando agregamos libros, digamos, externos, exógenos, que no son inspirados, y le damos una categoría de inspirados. Y entonces ellos se convierten en una fuente de doctrina y de principios. ¿Es eso, puede ser eso considerado sincretismo? Claro, porque estos libros van sustituyendo al libro de libros. Y esto, no podemos meter libros que no son revelados. De hecho, para que los libros que hoy contamos en las Escrituras tuvieron que pasar por el canon, por esa regla. Y esa regla determinó, este sí es palabra revelada, pero este no. Pero hoy día muchos dependen de estas cosas y ahí entramos en ese sincretismo y vamos desfigurando la fe. Y eso no es nuevo, hermano Juan Carlos. Siempre Judas dice que contendamos ardientemente por la fe, porque andan muchos contumaces que quieren extraviarnos de esa fe verdadera. Ya entrando en la parte medular del programa, ¿qué hace el cristianismo lo que es? Estamos hablando más específicamente su doctrina, lo que cree y su práctica. Precisamente yo creo que el cristianismo, ese sobrenombre es en honor a esa doctrina sana que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y el discípulo es aquel que sigue al Maestro. Y yo creo que nosotros
tenemos que seguir. El maestro no va a la par del discípulo, va adelante. El discípulo sigue a ese maestro. Sí hay cosas muy importantes que tenemos que señalarlas en este momento. Y le pongo un ejemplo. Cuando los discípulos de Jesús salían a predicar, echaban fuera demonios, tenían comunión, pero un día encontraron a otros hombres haciendo lo mismo y con la misma autoridad, y vinieron y le pusieron la queja al Señor Jesús. Ahí encontramos a unos hombres echando fuera demonios, y nosotros se lo prohibimos, porque en otras palabras, solo nosotros tenemos esa licencia. Jesús les dijo: el que no es contra mí, conmigo es. Y ahí entramos en lo que se llama ese ecumenismo santo. Hay cosas de reino que otras personas que no tienen su declaración doctrinal las hacen. ¿Por qué decirle que no es hermano en Cristo, que no es hijo de Dios? El reino es más que iglesia. El reino trasciende las fronteras de lo que es iglesia. Y yo creo que tenemos que tener esa mentalidad. Yo señalaba en mi conferencia que tuvimos de liderazgo que en Japón hay 3 valores fundamentales: no matar, no robar y no mentir. Y esos valores son bíblicos, son valores del reino. El no robar, el no matar, el no mentir. Y el shintoísmo, que es una religión oficial en Japón, agregó 2 valores más, que es: no hagas a tu prójimo lo que no quieran que te hagan a ti, y no te emborraches. Ahora, ¿qué ocurre? Japón puso en práctica y ha venido poniendo en práctica estos valores del reino sin tener la Biblia, sin ser cristianos, pero son del reino. Entonces, yo creo que tenemos que tener la madurez y la capacidad para no señalar y buscar ese realmente ecumenismo, que no es una palabra satánica ni diabólica, y espero que no me vayan a condenar por esto. Yo creo que si lo tomamos por el sentido correcto de la palabra, esa comunidad de fe sana y sanadora. También tenemos que entender que después de la Reforma se rescató el que solo la Escritura es la fuente de revelación y nada más. Yo soy de ese génesis, de ese origen. Yo creo en una sola gracia. Yo creo en una sola Escritura. Yo creo en un Jesús resucitado. Y yo creo precisamente en una sola fe. Esos pilares que nos dejó Martín Lutero y que todavía resuenan en mi mente y en mi corazón, y que voy a morir con ellos, son innegociables. Como hay valores y principios del reino que son innegociables. La cosmovisión bíblica jamás debemos negociarla con las diversas cosmovisiones que existen y que están allí queriéndonos atraer. Yo a esas cosmovisiones yo les llamo el espíritu jezabélico. Ahora, digamos, hablando sobre la interpretación correcta de las Escrituras, porque también ahí es otra fuente donde surgen doctrinas y enseñanzas que no tienen un asidero bíblico. La Escritura es el libro único reconocido como fuente de revelación. Háblenos un poco más de esto, porque América Latina pensamos que la palabra del pastor es inspirada por Dios. Pensamos que la palabra de la junta es inspirada por Dios. Pero ¿es en realidad así? Explíquenos un poco más al respecto. Gracias a Dios no tenemos un libro de juntas, sino un libro de hechos. Y necesitamos escribir Hechos 29, y nosotros lo estamos escribiendo y lo estamos haciendo. Y qué bueno que eso nos permite a nosotros tener la autoridad para decir que la Biblia es intérprete de la Biblia misma. Ese es un principio fundamental. Entonces, yo creo que debemos también reconocer que la Biblia no podemos usarla
al pie de la letra, sino en su sentido usual y ordinario. En su contexto. Y por otra parte, yo creo que no podemos ponerle a algunos textos cuñas como para hacerla a mi prejuicio, a lo que yo quiero. No. Y no podemos ir también a la Biblia con nuestros prejuicios y lo que yo deseo apoyar allí. Hoy todo el mundo justifica sus pensamientos y sus creencias en la Biblia, pero eso no es lo correcto. Muchas gracias, Pastor Pedro, por haber estado con nosotros en este interesante programa. Esperamos contar con usted en próximas ocasiones. Usted está viendo UPL 360, no se vaya. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Esto es lo que cree Universidad para Líderes. En el siglo XVI ocurrió un evento histórico que marcó a diversas naciones en Europa. Es lo que se llama la Reforma Protestante, que fue liderada por Martín Lutero. Este evento tuvo como consecuencia el surgimiento del protestantismo, que tiene como principios 5 elementos que surgieron de la Reforma Protestante. Quiero mencionar esos 5 principios de una manera breve en esta conclusión de este programa. El primero de ellos viene de una palabra o una expresión latina que se pronuncia soli Deo gloria, que quiere decir que la gloria solamente le pertenece a Dios y Dios es el originador de la salvación que nosotros los seres humanos necesitamos por obra y gracia del sacrificio que su Hijo hizo en la cruz. El segundo principio, solo Christus, enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro. Esto quiere decir que anteriormente habían otros caminos, pero cuando la revelación se hizo una realidad, en ese momento Jesucristo se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro mediador sino Jesucristo. El tercer principio es sola gratia. La sola gratia enseña que la salvación viene por la gracia de Dios, que las obras no tienen ningún valor, que no pueden salvar al ser humano. El cuarto principio es sola fide, y este enseña que solo la fe es el único requisito para obtener el perdón de los pecados o la justificación. Esto fue lo que marcó la vida de Martín Lutero y lo llevó a la conclusión de que la Iglesia Católica, que enseñaba que la salvación viene por obras, estaba equivocada. Pero quiero yo enfocarme en el último, sola Escritura. Este enseña que la enseñanza de la Biblia es la revelación dada por Dios y no necesitamos ninguna otra revelación. Que todas las demás revelaciones supuestas que existen son de invención humana. Cuando hablamos del sincretismo, cuando hablamos de la fenomenología y cuando hablamos del misticismo, muchas veces estos se originan
en experiencias religiosas, en experiencias que alguien está viviendo y que lo eleva y trata de encontrar en las Escrituras un asidero para que éstas sean bíblicas, entre comillas. Sin embargo, nosotros, los evangélicos, los que creemos en esos 5 principios, los que hemos aceptado esas 5 verdades que surgieron de la Reforma Protestante, hoy en día necesitamos rescatarla y ponerla de pie frente a un embate religioso que está transformando el cristianismo de un cristianismo sano a un cristianismo que está mezclando con otras ideas, que está mezclándose con el paganismo, que está usando el lenguaje de la nueva era o el lenguaje de otras religiones. Nosotros, las Escrituras son completas y ellas nos enseñan a nosotros y nos declaran los valores que nosotros debemos mantener hoy en día. ¿Por qué? Porque las Escrituras es la única fuente de la revelación. Eso significa que tenemos que leerla para que nos haga sabios, para que nos haga santos, para que transforme. Nosotros no vamos a las Escrituras para encontrar la justificación a nuestros prejuicios. Es más bien la Biblia la que nos desnuda de nuestros prejuicios. Y hoy en día necesitamos aprender y enseñarles a nuestros discípulos a que sean amantes de la Biblia, a que crean que la Biblia es la palabra de Dios, a que sean devotos de sus enseñanzas, a que aprendan a interpretarla y que éstas los transformen. Porque la Biblia, el libro sagrado, es el mensaje, es la carta de Dios, la carta de amor que le manda a la humanidad, donde cuenta la historia de su Hijo, que nos enseña a nosotros quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Es así que nosotros, en esta hora, queremos invitarte para que agarres las Escrituras, ya no para ir tratar de ver cuál es tu futuro, darle a Dios el lugar y aprender que la Biblia es la única fuente de revelación y el único libro que nosotros necesitamos conocer para descubrir a Dios. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado.